Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean de nuevo al curso de Pen Testing Empresarial impartido por Date Seguridad Informática para toda la comunidad de Backtrack Academy. El día de hoy ya estamos en la parte, estamos adentrando, nos llevamos cada vez más y más hacia el centro de la situación. El día de hoy vamos a ver las partes ya como tal del test de intrusión. En videos anteriores estuvimos viendo un poco de qué era el test de intrusión, cuándo lo podemos utilizar y demás cosas. Bien, ¿qué actividades? Hay unas actividades que comprende a final de cuentas el test de intrusión, ya que, por ejemplo, a diferencia, como estábamos viendo hace poco, de lo que sería el ciclo del hacking, pues el test de intrusión implementado para lo que sería el sector empresarial sí tiene o sí cambia. A final de cuentas, sí cambia bastante. Recapitulando un poco acerca de lo que es el test de intrusión, simple y sencillamente, a final de cuentas, es un conjunto, tanto métodos y técnicas para pues, la explotación de un sistema con la finalidad de buscar vulnerabilidades que puedan pues, comprometer, en este caso, la información de la empresa. Eso, a final de cuentas, es el test de intrusión o eso es el pen testing. Bien, ¿qué es en este caso? Pues lo que comprende lo que sería la parte de este, del test de intrusión. Simple y sencillamente, pues comprende un conjunto de seis pasos. El principal, establecer un consentimiento mutuo entre lo que sería, por ejemplo, el alcance y términos de lo que sería el test de intrusión. Ya cuando estemos nosotros en un entorno empresarial, va a ser muy importante realizar lo que sería una especie como de ¿cómo le llamaríamos? Una especie de contrato referente a qué es lo que se quiere lograr con el test de intrusión. Un ejemplo, en los test de intrusión que he realizado, normalmente siempre se fija antes de comenzar a realizarlo todo lo que sería, cuál sería el alcance del test de intrusión, el objetivo, con qué finalidad se está llevando, técnicas en las cuales se estarían utilizando para, ahora sí que a final de cuenta, pues lograr el objetivo que nosotros queremos llegar. Es como si nosotros en esta parte estuviéramos implementando todas las reglas de un juego. ¿Sí? Es técnicamente lo que estaríamos a final de cuenta realizando en esta primera parte. Es donde pues se imponen los límites de acción, es donde se ponen las acciones que se va a realizar. A final de cuenta, esto es lo que se hace pues en este punto. Es donde nosotros vamos a estar analizando más detalladamente qué es lo que vamos a hacer. Aquí es muy importante que, por ejemplo, quede muy bien establecido todos y cada uno de los puntos que se van a estar tocando, ya que, por ejemplo, como nosotros vamos a estar haciendo test de intrusiones, la empresa inclusive te puede mandar por de que, oye, ¿sabes qué? Pues no quería que tocaras este tipo de información o no me gusta que, pues en este caso, hayas expuesto a mi empresa o a mi organización porque descubriste vulnerabilidades que, pues a final de cuentas, no habíamos descubierto nosotros. Ese tipo de situaciones suceden, aunque no lo crean. Una vez me tocó, de hecho, una situación similar en la cual logré accesar al sistema de una empresa, ¿sí? Simple y sencillamente. Obviamente teníamos todo bajo ya un contrato, al final de cuentas. Ojo, si gustan el contrato, ya lo vemos un poquito más detallado en un momento posterior, o inclusive también se los puedo pasar, no se preocupen. Pero bueno, cerrando el paréntesis, cerrando el paréntesis, ¿qué fue lo que sucedió? Me querían demandar porque no habíamos, se puede decir, ellos no me habían autorizado a realizar ese tipo de intrusión que había hecho. ¿Ok? Pero a final de cuentas todo se acordó antes de que, pues en este caso, empezáramos con la parte de iniciar el test de intrusión. Y como ya todo estaba acordado, ¿ok? Este documento normalmente se firma, o sea, todo lo que tú acuerdes con el cliente, fírmenlo. Siempre tengan una firma de respaldo por ambas partes donde se declare que se está conforme con, en este caso, con la responsabilidad que lleva pues el servicio que el cual ustedes están ofreciéndoles en este caso a los clientes. Por ejemplo, sobre todo los objetivos que el cliente desea alcanzar mediante este test de intrusión.
los límites a los que se van a ver inclusive expuestos el equipo de auditores. Es decir, cuando ya se encuentran ustedes ya totalmente en acción y ya que la información va a estar o que estará a su disposición va a ser totalmente confidencial, porque hay muchas ocasiones en las cuales otros decimos, bueno, pues vamos a utilizar toda la información, vamos a hacer el análisis y demás, y nosotros la publicamos después, o me la llevo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Normalmente esta etapa es donde el cliente, pues a final de cuentas, se da cuenta realmente de los peligros a los que se va a ver expuesta su organización y hace conciencia, a final de cuentas, sobre por qué realizar una auditoría de seguridad para, en este caso, pues preservar probablemente la integridad de su empresa, atendiendo a las nuevas, inclusive novedosas formas de que al pasar el tiempo pues se van encontrando los posibles atacantes para llegar a su objetivo. En esta parte, como el reitero, igual recapitulando, es una donde nosotros vamos a quedar con el cliente. Oye, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que se va a estar haciendo. Yo te voy a auditar tu empresa, voy a utilizar este tipo de herramientas, voy a llegar a estos límites con la finalidad de que este, tengas un objetivo, un panorama más realista de lo que sería en este caso el test de intrusión. Hay muchas, inclusive, va a haber ocasiones en las cuales nuestros mismos clientes van a querer delimitar, ¿ok?, el ámbito de la prueba, por lo que se incorporan pues ciertas restricciones, en este caso ya a la prueba o al pentesting. Estas restricciones, estas limitaciones, siempre cuando vayan por contrato normalmente, deben ser tomadas muy en cuenta por la parte ya de nosotros como auditores, ya que la información que se manejará pues va a ser totalmente confidencial. Si nosotros no hacemos caso a esas restricciones, nosotros podemos ser víctimas, o no víctimas, sino podemos ir a prisión o en base a las reglas informáticas que la empresa tenga. Por eso es muy importante la primera parte, que es establecer y dejar todo en absolutamente claro: objetivos, alcances, cuáles serán los daños en caso de que pues no llegásemos a realizar ese tipo de auditorías, qué es lo que va a pasar con el cliente. Bien, eso es lo que se hace en la primera parte, que es la parte pues del acuerdo comercial, el acuerdo mutuo entre nosotros como pentesters y el cliente. Posteriormente está la fase de reconocimiento. Todos conocen la fase de reconocimiento o la recolección de información. Se podría decir que esta es la primera etapa puramente práctica, donde el equipo de auditores hará uso de absolutamente todas las técnicas de footprinting, fingerprinting, Google hacking, entre algunas otras en las cuales, pues para intentar obtener la mayor cantidad de información sobre la organización que se va a someter al test de intrusión. Todo esto lo vamos a estar viendo, ¿eh? Todo esto lo vamos a estar viendo, y así como lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar poniendo en práctica, aunque ustedes no lo crean. Otras, por ejemplo, prácticas muy comunes de también localizar información es en redes sociales. Hoy en día, en dichas redes sociales hay mucha más información de la que inclusive se debería o se desearía haber. La ingeniería social, por ejemplo, también a los trabajadores de la empresa, o simplemente en blogs dedicados donde pues no simplemente podrían hablar acerca de elementos de la empresa, sino que en algún caso se comenta también los fallos de seguridad que algún usuario inquieto ha logrado, por ejemplo, descubrir, y lo publica para dar a conocer sus dotes artísticas a la hora de pues de querer acceder a los sistemas informáticos. O inclusive también pues no sería malo que nosotros comenzáramos por este tipo de cosas, ¿no? Ya que normalmente una auditoría de seguridad empieza y termina a final de cuentas en un blog, donde posteriormente también pues se pueden contrastar los resultados y se hacen las comprobaciones sobre las afirmaciones que ahí se comentaban, inclusive ahorrándole pues tiempo de excesivas búsquedas de fallos a los pentesters. Pero bueno, ahí es donde, en esta parte es donde, como les comento, nosotros vamos a estar buscando la mayor cantidad de información posible. También tenemos la parte
del escaneo o el análisis de vulnerabilidades, que ya es una vez después de que pues, recolectamos toda la información disponible en la red, redes sociales, mediante el Google Hacking, el Whois, estar buscando y buscando información. Aquí es donde nosotros vamos a buscar. Una vez que esta información ya está recopilada, se pueden encontrar diferentes vulnerabilidades que existan en el sistema, dentro de la empresa o inclusive dentro de los mismos empleados. Después de ello, hay que realizar un modelo con toda la información que ya se extrajo y después, a final de cuentas, se puede determinar el método de ataque más eficaz para cada situación, simulando, por ejemplo, los procedimientos que un atacante común realizaría para explotar las debilidades en la seguridad de un sistema víctima. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Primero, recapitulando aquí, primero se hace un acuerdo, que es, en este caso, el primer punto. El segundo punto, se busca toda la información. Dentro del escaneo, vamos a nosotros, en base a toda la información que recopilamos, vamos a extraer o vamos a buscar la mayor cantidad de vulnerabilidades y también vamos a estar fijando el ataque o el método de ataque que pueda ser más eficaz para explotar dichas vulnerabilidades. Bien, hasta aquí todo relativamente igual a lo que sería pues el ciclo del hacking. Posteriormente está obtener las credenciales o explotar las vulnerabilidades necesarias. Se puede decir que por fin ya se llega a la parte pues más divertida, más entusiasta para que aporta a final de cuentas a los auditores, y es la fase de romper cosas, informáticamente hablando, claro, ya que no es lo mismo romper la seguridad de la información o a romper, por ejemplo, alguna especie de vidrio que haya estado dentro de la empresa o bien alguna chapa para poder entrar a la organización. Esas son cosas totalmente distintas. Nosotros vamos a enfocar en la parte informática, donde los auditores, una vez ya basándose en toda la información que han recogido antes y también en base a su experiencia adquirida después de todas las horas y horas de trabajo o simplemente lo que se denomina como idea feliz, logran superar las barreras de seguridad que plantean todas las organizaciones, dejando en descubierto las vías por las cuales un atacante externo pues puede hacerse con el control del sistema víctima. Y muchas de las ocasiones sucede. A mí una vez resulta que una persona de sistemas me reta dentro de la misma estábamos en una junta directiva, me reta, me dice, no, si tú me demuestras ahorita que yo tengo vulnerabilidades, va, te contrato, pero si no, ¿sabes qué? Ni vuelvas, porque yo tengo un grupo de super hackers que nos ayudan a auditar la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, va, perfecto. Si eso es lo que ustedes quieren, que se les demuestre en este caso, que en base a todas las cosas que ustedes han implementado, firewalls, antivirus, antimalware, etcétera, en base a todas esas cosas que ustedes han implementado en su organización, ya no están a final de cuenta indefensos, va, yo quiero ese reto. Me encantan los retos y ese reto pues fue muy bañado y más porque pues el tipo se jugó el pellejo de la manera no literal, metafóricamente hablando, jugó el pellejo ante la junta directiva, porque él estaba ante sus jefes, a final de cuenta. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, aplicamos todas las medidas de ingeniería social posibles y logramos obtener más vulnerabilidades dentro de lo que sería pues las personas. E inclusive él llegó a caer con un ataque de ingeniería social. Entonces, ahí fue donde nosotros dijimos, ya encontramos la falla, falta que la corrijan. ¿Y cuál es esa falla? Simple y sencillamente que no tienen una cultura informática. Y a final de cuentas, por muchos hackers que ustedes puedan tener, su administrador de sistemas tampoco tiene esa cultura informática. Por lo tanto, él es un problema. No lo corrieron, lo que hicieron fue contratarnos y capacitar a final de cuentas al personal, a todo el personal de la empresa. Entonces, estuvo divertida esa parte. Pero bueno, recapitulando de nuevo, otra de las partes, o la parte más importante ya es, una vez que ya explotamos las vulnerabilidades en este punto,
llega a obtener las credenciales o explotarlas en su totalidad y acceder al sistema. Una vez que hicimos esto, nos toca a nosotros escribir un informe detallado de cómo obtuvimos la información, cómo fue que escaneamos las vulnerabilidades, cómo fue, en este caso también, que explotamos esas vulnerabilidades. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, dos tipos de reportes. Bien, uno para la junta directiva. Por ejemplo, nosotros encontramos cierta información dentro de las redes sociales. Por ejemplo, también, ¿a qué nos lleva esto? A que cualquier persona, bla, bla, bla. Vamos a hacer dos reportes, uno en lenguaje no técnico y un lenguaje técnico. Uno para la junta directiva, que sabemos que absolutamente no saben nada de informática, o probablemente sí, depende en qué tipo de empresa vayas. Y otra en la cual pues ya se le explica, en este caso, pues, al personal de sistemas. Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Tuvimos una especie de vulnerabilidad con código SQL injection. Hicimos SQL injection a una de las bases de datos por medio de, no sé, un bypass y demás, ¿no? Eso es un lenguaje ya técnico puesto, en este caso, a lo que sería, pues, al personal técnico, personal de sistemas de la empresa. Y en el otro caso ya sería única y exclusivamente un entregable, un reporte, pero al personal directivo de la empresa, que ya sería totalmente, en su máxima expresión, nada técnico. Lo más sencillo que se le puede entregar está excelente. Por ejemplo, en vez de decirle que hay una vulnerabilidad o se explotó una vulnerabilidad con una SQL injection, le puedes decir que simple y sencillamente lograron acceder a las bases de datos inyectando código malicioso o algo por el estilo, ¿no? Obviamente se explica que es un código malicioso. Y por último está la parte, ahí aparece, ahí está, de presentar nuestro informe ante la junta directiva. Ya es donde les explicas a mayor detalle, junto con tu entregable, de qué es, pues en este caso, qué fue lo que se encontró, cómo se va a solucionar, algunas de las medidas que tienen que tomar de manera inmediata, si hay vulnerabilidades que tienen que corregirse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero pues que hasta el momento vayamos bien. Digo, porque todavía no acabamos. Perfecto. En este caso, eso sería la parte o ese sería el ciclo del pen testing. Pero hay ciertas etapas o actividades que a final de cuentas realiza, o en general, por ejemplo, cualquier ataque sobre la infraestructura o sobre las redes informáticas va a consistir, por ejemplo, de las siguientes etapas, con algunas excepciones, claro, dependiendo del escenario en el cual se esté. Por ejemplo, sería la detección de equipos, detección de mapas de red, detección de servicios y versiones, lo que sería la obtención de algún nivel de acceso inicial, también la detección de debilidades y a final de cuentas escalar privilegios. A lo anterior, a todo esto que les acabo de mencionar, se les agrega pues todos los ataques específicos sobre las aplicaciones que también pues, residan en dicha infraestructura, que no tienen que seguir un orden particular. Y a final de cuentas lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Por ejemplo, en la parte de detección de equipos y su estructura de red, normalmente aquí el agente o la persona o el hacker buscará, o normalmente se busca en esta etapa, detectar la mayor cantidad de componentes o nodos o equipos de la red que en este caso pues se quiere atacar. No solamente se buscan lo que son los servidores, sino además el resto de equipos de comunicación, por ejemplo, routers, switch, también firewalls, IDS, todo ese tipo de equipos que nosotros vamos a estar buscando pueden ser blancos muy importantes, ya sea porque no están configurados de manera correcta o algo por el estilo. Pero eso, en esa parte de equipos de red, es lo que estaríamos buscando. También nosotros tendríamos que proponernos detectar la estructura de la red. No siempre, o a final de cuentas, que detectar la estructura de la red pues no siempre es necesario, pero le puede dar al atacante
un nivel adicional de información para la realización de los diversos ataques que tenga que hacer. Por ejemplo, conocer si hay algún segmento de red con diferente nivel de protección, o cuáles son los equipos de comunicación en determinadas rutas, o etcétera, ¿no? El agente, ya a final de cuenta, una vez detectando, pues así que los equipos, puede utilizar, por ejemplo, técnicas de detección de equipo y rutas de servidores de, por ejemplo, DNS. También puede utilizar lo que sería algún ping, típicamente sobre segmentos secuenciales de IP, por ejemplo, 192.168.0.1/24, para que detecte pues la mayoría de lo que sería los nodos o equipos que hay en la red. Yep. Eso a final de cuentas es lo que estaría haciendo. También, por ejemplo, algunos otros tipos de situaciones podría ser algún trace road, o también escanear, por ejemplo, por SNMP. Dependiendo de la configuración de las herramientas que se vayan a utilizar, es muy posible que esta etapa pues inclusive pase relativamente pues inadvertida, pero vamos a realizar un poco más adelante lo que sería la detección de equipos, inclusive también las partes de estructura de redes. Una vez que ya nosotros logramos detectar equipos y también la parte de la estructura de la red, sigue la detección de servicios y versiones. En esta etapa se suelen aparecer indicios de que pues, la red está bajo ataque. ¿Por qué? Porque normalmente la gente busca determinar cuáles son los servicios que se están corriendo. Por ejemplo, HTTP en el puerto 80, Telnet en el 21, SMP, bases de datos, DNS, SAMP, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas operativos que lo soportan es también lo que se estaría buscando, y las versiones de dichos componentes. Por ejemplo, hay un servidor, imaginemos un servidor, eso también lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Hay un servidor que me da acceso por FTP, tengo bases de datos, inclusive también pues está corriendo sobre Apache, pero entonces, ¿qué es lo que hago con ese servidor? Lo que hago es escanearlo para, pues, al final de cuentas buscar lo que sería el sistema operativo sobre el cual está corriendo, las versiones, los servicios con los que cuenta, por ejemplo, HTTP, Telnet, SMP, bases de datos, DNS, y las versiones sobre las cuales se está corriendo, para así nosotros, en un futuro, saber qué tipo de versiones y servicios corre para buscar más vulnerabilidades, al final de cuentas, dentro del equipo, del sistema, de lo que se esté, al final de cuentas, haciendo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Normalmente se hace un port scanning, que es la recorrida de puertos en forma, ya sea una secuencial, o sea, uno tras otro, o aleatoria, que vaya saltando de un momento hacia otro. La técnica más básica es intentar realizar una conexión estándar de, por ejemplo, TCP con el puerto específico. Por ejemplo, hago un port scanning solo y única y exclusivamente al puerto 80, para evitar hacer, ¿sabes qué? Pues hazme un port scanning del 80 hasta el 120, que eso después lo vamos a estar viendo un poco más adelante con lo que sería Nmap. Y ya una vez detectando todos los servicios y versiones, pues ya tenemos una mayor probabilidad de lo que sería, pues, detectar debilidades o vulnerabilidades. Ya entrando en la parte de detección de debilidades, en esta etapa el atacante va a buscar determinar cuáles son las vulnerabilidades en los servicios que ya están instalados. Normalmente se utilizan herramientas que, pues, a final de cuentas, trabajan de manera automatizada, que cuentan con bases de datos actualizadas, o que se actualizan periódicamente para hacer el análisis, aunque pues en algunos casos el atacante podrá interactuar inclusive directamente con los servicios. Por ejemplo, algunas de las vulnerabilidades, exploits, pues más usuales incluyen, por ejemplo, los buffer overflows, source, el man in the middle exploit, y cosas por el estilo. Ese tipo de ataques o de debilidades que vamos a estar también manejando durante este curso son muy importantes, ya que una vez detectándolas, lo que nosotros vamos a estar haciendo es, por obvia razón, ingresando o obtener alguna especie
de acceso al sistema. Una, ya habiendo detectado equipos, servicios y versiones y las debilidades de esos servicios y esas versiones, es necesario obtener el acceso, inclusive también escalar, en ese caso, por nuestro acceso. Por ejemplo, si en la etapa anterior el agente encuentra algún servicio que incluye vulnerabilidades, puede intentar utilizar ese servicio para obtener algún nivel de acceso al servidor donde pues se ejecuta este servicio. Dependiendo de sus objetivos, este nivel de acceso puede ser o no suficiente, pues lo cual depende en general de los privilegios con los que se corre el servicio. Por ejemplo, hay servicios que solamente se pueden modificar, se pueden correr en root. Entonces habría que ver la manera de poder conseguir root antes de pues, ejecutar o atacar ese servicio. En caso de que pues, se necesite un mayor o un usuario root, por ejemplo, el atacante normalmente intenta escalar lo que sería privilegios a través de nuevos ataques. Por ejemplo, ataques locales a alguna otra aplicación pues que incluya o que no requiera tantos privilegios a final de cuentas. Y es importante también que en el caso de que se llegase a detectar un atacante, estuvo un cierto nivel de acceso en pues, un equipo, normalmente se basan con lo que son perfiles de alto nivel de privilegio, ¿sí? Que puede resultar muy difícil determinar qué tipo de información fue accedida o qué otros componentes del servidor pueden o inclusive pues no estar comprometidos en ese tipo de situaciones. Pero bueno, técnicamente esas son las actividades junto con lo que sería el panorama de qué es, en este caso, el test de intrusión. Bien. Hasta aquí queda lo que sería el video del día de hoy. Ya en próximos videos vamos a estar viendo, por ejemplo, cuáles serían los... Sí, a ver. Bueno, cuáles serían los, en este caso, los escenarios de un ataque hoy en día, todos los tipos de vulnerabilidades que se puede haber de entrada sin la necesidad ya de ingresar de manera directa en alguna shell de comandos o algo por el estilo. Bien, hasta aquí el día de hoy. Espero les haya gustado, servido y sobre todo más porque exactamente esto que les mostré es lo que vamos a estar manejando durante y a partir técnicamente de aquí en adelante. Perfecto. El día de hoy, pues les reitero por tercera vez, algo así, ya me estoy despidiendo. Ha sido todo el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.